Hola, ¿qué tal, mis dulces caraveritas? Bienvenidos a su podcast favorito, Debajo de las Sábanas. Yo soy Luzbel y pues bueno, el día de hoy les tengo un tema bastante interesante, macabro, que tiene que ver con los saltos cuánticos, con la Matrix, con el poder de la mente, con la brujería, con lo místico y con la ciencia, en donde convergen y para dónde vamos. Comenzamos. Pues bueno, mis dulces calaveritas, pues imagínense eh, que muchísimos años antes, muchos atrás, antes de que empezáramos a ver las películas de Matrix, antes de que siquiera se hablara de teoría de cuerdas, de saltos cuánticos y de este tipo de cosas, ya había personas justamente, y tengo que decirlo directamente, aquí en México, que trabajaban con cierto tipo de energías y que eran conscientes de estas energías y de estos, a lo mejor, estas conexiones que tenemos eh, a nivel energético. Si bien les puedo platicar un poco, eh, yo siempre he creído que todo el universo es completamente energía. Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, eh, pues digamos que bajo este precepto creo que se pudieran hacer cosas impresionantes y cosas muy fuertes a nivel energético, siempre y cuando tuviéramos la fortaleza y yo creo que también la dedicación y la disciplina para hacerlo. En primera instancia me gustaría comentarles y platicarles un poco al respecto de los brujos yaquis, que se ubicaban en el norte del país, allá por Sonora, por allá arriba, antes de que Estados Unidos nos lo quitara. Pero bueno, estos eh, brujos, porque así se les denominaba, gracias a la religión católica, pensaban exactamente esto, que todos éramos energía y que al momento de tú poder darte cuenta y poder manipular esta energía, eras capaz de hacer lo que tú quisieras. Inclusive hay una serie de libros, si mal no recuerdo, eh, el autor es Carlos Castaneda, porque era gringo, eh, pero en realidad era Carlos Castañeda, que te hablan justamente del viaje que él tuvo con un nahual en Sonora llamado Don Juan, que le enseñó justamente a desarrollar su conciencia para poder ver la energía y manipularla a su antojo. Estamos hablando que eran brujos que solamente mantenían como toda la relación de las cosas místicas y de su conocimiento entre las personas que estaban cercas o que eran cercanas a ellos, ¿no? Sin embargo, este hombre pues se dio a la tarea de ir igual, ya saben, ¿no? Científico, de universidad, fue como a aprender de un chamán mexicano brujería 101. Y pues terminó quedándose muchos años con él, siendo aprendiz de él, y lo relata en diferentes libros. Si mal no recuerdo, son 15 libros de este individuo. Que justamente nos describían a las personas como un huevo luminoso, un huevo de luz, que teníamos un punto de encaje que era como la realidad como la vemos, es decir, la Matrix. Eh, Cuando una persona podía mover su punto de anclaje, que estaba más o menos como a la altura del omóplato, en la parte de atrás, a la altura de un brazo, a la distancia de un brazo, perdón, eh, se podía modificar la forma en la que ves las cosas, o inclusive eh, hacer que otros vieran la realidad de una forma diferente. Que esto le llamaban el movimiento de Gozano, que era mover el punto de encaje de muchas personas al mismo tiempo para que ellos pudieran ver
lo que tú estabas viendo o lo que tú estabas percibiendo. Esto obvio tiene que ver con meditación de alguna forma, tiene que ver con purificación del cuerpo, tiene que ver con ser conscientes, el dejar como ciertos preceptos o como ellos de alguna forma, vamos a ponerlo en palabras que entendamos un poquito mejor, que era como un chip pregrabado en nuestra cabecita que teníamos y que nos decía cómo teníamos que comportarnos, que nos teníamos que enojar de esta forma por ciertas cosas, que nos teníamos que poner felices por otras, que teníamos que llorar por estas, etc., etc. Sin embargo, para ellos la realidad era completamente diferente. De hecho, hay un libro que se llama así, una realidad aparte. Y pues bueno, a partir de aquí, pues empieza a ver como este tipo de señas, de señales. Y vámonos muy, muy atrás, inclusive antes de que salieran estos libros, esto ya existía. Esto ya se predicaba de alguna forma, se daba a conocer. A lo mejor sí de una forma como muy nuclear, pero se daba a conocer. Inclusive creo que hay una teoría en la cual se dice que los españoles llegan a tierra azteca, a tierra mexicana, donde encuentran las pirámides inmensas, preciosas, coloridas, porque estaban pintadas de colores primarios, amarillo, rojo, azul, y no encuentran a ninguna persona, porque se dice por ahí también que justamente los aztecas y todas las culturas prehispánicas aquí en México dieron este salto cuántico para convertirse completamente en conciencia. Esto es algo que, por ejemplo, también Jacobo Greenberg, el doctor Jacobo Greenberg, que era considerado, híjole, un erudito, un tipazo, a la par de Tesla, o sea, para que se den una idea. Mexicano completamente, que estudió en la UNAM, también era creyente de este tipo de cosas. E investigador de todo este rollo y todo este fenómeno alrededor. ¿Qué pasa y por qué y de dónde surge? Pues bueno, Pachita, vamos a empezar por ahí. Por eso les preguntaba que si les gustaría que alguna persona de su familia se curara de algún tipo de enfermedad que aparentemente hasta el momento no se ha encontrado cura. Pero bueno, les cuento. Pachita nació en Chihuahua en 1900 y más tarde se mudaría a la Ciudad de México. En realidad su nombre era Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, y porque empezó a ser como muy sonada o muy famosa en México, y no solamente en México, en Estados Unidos y en gran parte del mundo, porque ella empezó a generar ruido por este tipo de, si le quieren llamar así, milagros, cosas bastante interesantes y críticas, operaciones, ¿cómo le llaman? Intervenciones psíquicas, le llaman así, ¿no? Donde justamente ella se dedicaba a curar a la gente. Ella desde muy chiquita pues empezó a darse cuenta del don que ella tenía en sus manos. De hecho, cura a un pequeñito, ella siendo una pequeña adolescente, un niño que tenía mucha fiebre y tenía como mucho dolor en el pecho, pero nadie sabía qué es lo que tenía el niño. Ella solamente cierra los ojos, reza algo, le pone las manos en el pecho y automáticamente le empieza a bajar la fiebre y empieza a sentirse mucho mejor el niño. Una vez terminado esto, el niño empezó a jugar como si nada. Un poco, para que conozcan un poco más de la historia de Pachita, su mamá como que le tenía miedito a los dones o a pues estos beneficios, maleficios que ella tenía. Entonces llega un día al lugar en donde ella residía, el circo. Y había hoy un tipo que, ya saben, ¿no? En los circos de antes, los fenómenos y todo este rollo, ¿no? Entonces cuenta la historia de Pachita
que se la llevan justamente estas personas del circo, donde uno de los, digamos que los capataces, de los grandes del circo, era un hombre de África, es decir, un hombre negro, de raza negra, que la adopta y que le empieza a enseñar como varias cosas acerca del uso de las plantas, acerca de la meditación, de todo este rollo, que si nos vamos por el lado de África y de todas las religiones que hay de aquel lado, pues está el palo mayombe, está la mal llamada santería, que justamente se dedica a la investigación directamente de las propiedades de las plantas. Sin embargo, por ejemplo, en Europa o en algunos otros países no eran tan ricos en plantas como aquí en América Latina, ¿no? Y pues estamos hablando que de alguna forma, sí, en efecto, Pachita se le consideró como una bruja o curandera. Obviamente la religión católica lo veía mal, sin embargo los medios empezaron a generar ruido justamente por este tipo de milagros que ella realizaba. Una vez que ella llega aquí a la Ciudad de México, ella también fue de estas mujeres que les llevaba de comer a los soldados de Pancho Villa, que les llevaba las armas, las municiones y todo este rollo. Y empezó a hacerse como, ahora sí que los chismes, ¿no? Se empiezan a expandir, expandir, expandir. Y empezó a haber muchísima gente que iba a ver a Pachita. Pero, ¿cuál es el rollo o por qué tanto ruido con Pachita? Digo, lo del niño, pues dices, ok, no puede ser coincidencia. Sin embargo, como les comento, esta mujer operaba directamente en su casa en una mesa blanca con un cuchillo pues común y corriente de cocina. Eh, la gente no se explicaba, una, cómo no salía sangre, dos, digamos que ella lo que hacía era, a lo mejor si tenía algún pulmón mal, abría la persona, sacaba el pulmón, cerraba los ojos, rezaba algo y el pulmón se volvió a poner rosita y se ponía muy bonito otra vez y lo volvía a meter y nada más así como con los deditos le hacía así y se volvía a unir al cuerpo de la persona en cuestión a la que estaba operando. Y ya después agarraba, cerraba otra vez y con los dedos volvió a pasar sobre la herida que había generado y se cerraba automáticamente. Y esto sin que la persona se desangrara, sin anestesia, sin absolutamente nada, ningún tipo de cuidado, como ahorita los quirófanos que están estériles, que hay guantes, que hay agua, que no, aquí nada más es un cuchillo, se abre, quitamos, hacemos que todo salga bien y volvemos a colocar. Y tan. Y no solamente pulmones, sino también corazones. Perdón, inclusive hubo personas a las que curó de cáncer, les quitaba los tumores, les quitaba ciertas cosas que no les servían o que ya estaban como muy mal y las generaba de una buena forma. Entonces, ¿de dónde o cómo puedes lograr eso? Si lo vemos desde el punto de vista que yo les comentaba en un inicio de los yaquis, si todo es energía, entonces digamos que Pachita literalmente tenía una conexión energética muy, muy grande y podía manipular esta energía al grado de sanar los órganos, meter mano a las personas directamente en el cuerpo, que de hecho ella decía que ella veía a través de la gente, energéticamente hablando, qué es lo que estaba mal en ellas. Entonces, ahí es donde ella empezaba como a ver qué es lo que se requería hacer. La otra cosa que sucedía mucho con Pachita, y esto, bueno, ella le llamaba el amigo. El amigo era una entidad que entraba en ella, que ella decía que entraba en ella, inclusive la gente a su alrededor decían que Pachita hablaba como con una voz, tenía una voz como muy aguda,
y que cuando el amigo entraba en ella, su voz cambiaba completamente, su mirada, su postura, o sea, absolutamente todo. Esto lo conozco un poquito más por cuestión de anécdota propia, ¿no? Pero bueno, este amigo resulta ser el último Tlatoani azteca, Cuauhtémoc, sí, al que le quemaron los pies. Eh, cuentan las personas que Pachita dejaba que Cuauhtémoc entrara a su cuerpo y le llamaba así el amigo, y que solamente si el amigo decía que sí, podía operar a la persona o podía ayudar a la persona, ella podía hacerlo. De otra forma, eso no sucedía. Llegaron a ir artistas, políticos, gente de todas partes y de todos los niveles sociales, económicos, justamente a verla para que les ayudara. Para esto, en el Inter, pues llega un psicólogo, Jacobo Greenberg, con doctorado, si mal no recuerdo, neurofi, neurofisiólogo, neurofisiólogo que estudió en la UNAM y que justamente tenía como varias investigaciones como ahí corriendo, como ahí pendientes, ¿no? Y entonces él empieza a escuchar acerca de Pachita. Pues él trabajaba con esta onda del cerebro y él creía que cuando hay una conexión, que todos estamos conectados, todos los cerebros, que realmente el ser humano es mente y que todo lo que tocamos y vemos es simplemente una creación de la mente, que en realidad el ser humano es completamente mente. Entonces, él empieza a hacer como ciertos experimentos en el cual, por ejemplo, una pareja, ¿no? Una pareja está muy unida, los hace unirse todavía más, que tengan como esta, a lo mejor hasta dependencia uno del otro y demás, y de repente los separa y en una habitación completamente diferente a la de la otra persona, les ponía electrodos en la cabeza y a alguna de las dos personas les mandaban un flash, pero la otra persona no sabía en qué momento ni a quién le tocaba, ¿no? Sin embargo, se descubrió, bueno, él descubrió a partir de este tipo de experimentos que el 25% de las personas que tenían como una conexión muy, muy grande lograban registrar en su cerebro, no conscientemente, no en la conciencia, sino en su cerebro lograba registrar el momento exacto en el que le mandaban el flash a la otra persona. Entonces, teniendo como base todas ese tipo de investigaciones y este pensamiento que tenía Greenberg, empieza a escuchar acerca de Pachita. Y es que Pachita esto, y es que Pachita no sé qué, y es que Pachita no sé cuál. Y dice, no, pues con permiso, yo voy a ir a ver qué pasa allá con Pachita. Y agarra y hace su maleta para 3 días, agarra una grabadora y agarra como cositas así como muy, muy, y se va a la casa de Pachita. Cuenta Greenberg que cuando va llegando a la casa de Pachita, se escucha una voz muy grave de un hombre dentro de la casa que le grita, Jacobo, apúrale, ya llegaste tarde, te estaba esperando. Y él se queda así como de, ¿qué? A ver, espérame, pero pues, yo ni siquiera le dije a nadie que iba a venir. O sea, ¿cómo está sucediendo esto? Y que cuando entra y ve a Pachita, Pachita agarra y le dice, bueno, ¿tú qué, a qué vienes? ¿A aprender? ¿O a qué? Y pues resulta que Greenberg nada más agarra y le dice, no, pues yo vengo a aprender, tú me dejas ver, ¿no? Y le dice Pachita, si el amigo quiere, sí.
Si el amigo no quiere, no. Entonces, Greenberg le dice, ok, sí, no tengo ningún problema, vamos a negociarlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues le dice Greenberg, nada más avísame cuando el amigo ya esté aquí. Hazme una señal. Y de repente Pachita hace esto. Y toca fuertemente la mesa en la que estaba sentada. Él le dijo, ya. Pero obviamente con otra postura, con otra mirada y con otra voz. Entonces, supuestamente, pues el amigo le dice que sí le da permiso de quedarse ahí y de aprender. Y pues resulta que Greenberg se queda 2 años con Pachita y empieza a ser testigo de todo este tipo de milagros o de brujería, si lo quieren ver así, que genera Pachita. Bueno, pues resulta que Jacobo, desde que empieza a tener contacto con Pachita, desde el primer día, él es testigo de una intervención que hace esta mujer. Él cuenta que fue inverosímil, que literalmente rompió con absolutamente todo lo que él conocía como científico y como estudiante de la UNAM universitario. Y pues es lógico, o sea, yo creo que el ver un acto de ese tipo, de esa índole, sí te podría pensar como muchas cosas. Y justamente Greenberg se hace discípulo de Pachita durante 2 años, porque no solamente era el ver, el documentar, porque intentaba documentar y medir absolutamente todo lo que pasaba con Pachita, pero pues había cosas que en definitiva pues no podía verbalizar de alguna forma. Ella también le enseña a meditar, a ver que las cosas estaban conectadas, a darle como ciertas instrucciones, porque era una filosofía de vida que tenía Pachita, de cómo vivir de la mejor manera, feliz y tranquila y en paz. Eso nos haría falta muchísimo en estos momentos en donde todos tenemos ansiedad, depresión y demás, ¿no? Pero bueno, justamente también es otra de las filosofías que tienen los antiguos yaquis. Pero bueno, regresando a Greenberg, él empieza a ver como toda esta parte y empieza como a analizarla de alguna manera científicamente. Y digamos que llega un punto en el que Pachita y Greenberg hablan como el mismo idioma, bueno, hablan de la misma cosa, pero en idiomas completamente diferentes. Por un lado, Pachita le llama a Dios, a esta fuerza que le permite introducir sus manos, curar, sanar a la gente y ayudarlos. Y por el otro lado, Greenberg habla de un holograma, también le llamó la Matrix, que es justamente esta, digamos que realidad no real, en la cual todos estamos inmersos y que simplemente Pachita tenía la potestad de poder tener acceso a la energía de toda esta matriz y que por eso lograba hacer lo que ella podía hacer. Y pues imagínense, para estar 2 años con ella, estar viendo este tipo de cosas. De hecho, voy a dejar por aquí documentos, imágenes, para que vean lo que hacía esta mujer, que fue considerada una de las chamanas más grandes y más poderosas en México. Sin embargo, también la tacharon como, le intentaron tachar como de loca y como de charlatana. Fueron médicos a decir, bueno, a ver, yo quiero ir a descifrar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Llegaban, veían todo lo que sucedía y todo lo que hacía esta mujer y nos explicaban, una, cómo la persona no se desangraba, y dos,
uh, el hecho de que las heridas se cerraran de una manera casi inmediata. En algunos casos se tardaban unos cuantos días, no dejaba cicatriz. Y otra es que después de la intervención que esta mujer hacía, las personas salían caminando como si nada, cosa que obviamente actualmente, si lo vemos de esta forma, si a ti te abren las entrañas, te abren la panza, ¿no? Por ejemplo, por decir un quiste ovárico, ¿no? Te abren la pancita, te abren, te tienen que cortar la grasa, te tienen que cortar el músculo y te tienen que cortar por ahí alguna otra cosa para checar el ovario, sacar este, el quiste y después cerrarte todas esas capas y que por lo menos es un mes para que tú te puedas recuperar de esa intervención. Pues no, acá no. O sea, con Pachita, así como entrabas, pasaba la intervención, salías y caminando, y sin dolor alguno. Entonces, y bajo circunstancias poco salubles, ¿no? Esto era impresionante. Por lo cual, Greenberg empezó a tener como ciertos estudios y se sumergió en todo este rollo del holograma, de la Matrix. Y aquí es donde empieza todavía una cosa más interesante. Lo empiezan a buscar de los Unites. La CIA, el FBI, empieza como a ponerle el ojo directamente a Jacobo, eh, para ver qué estaba haciendo y por qué estaba haciendo y qué estaba investigando y hasta dónde podía llegar, porque obviamente creo que al gobierno, a la gente, o pongámoslo así para que no haya bronca, a estos entes que controlan la Matrix, ¿no les parecería como muy padre alguien que pudiera controlar la Matrix? Porque obviamente les dan la vuelta. Entonces empiezan a hacer como investigaciones al respecto y un buen 8 de diciembre de 1994, Jacobo desaparece. Así, desapareció y nadie supo dónde quedó. La esposa decía, no, pues es que anda en Egipto, anda en no sé dónde. Y pues no, o sea, realmente nunca se sabe en dónde quedó Jacobo, porque ni siquiera cuerpo, nada, absolutamente nada. Digo, Pachita sí sabemos que ella fallece, espérenme tantito, ahorita les digo, en 1979, o sea, muchos años atrás. Y Jacobo, pues hasta el 8 de diciembre de 1994, o sea, también muchos años después de que fallece Pachita. Y no deja rastro alguno de nada, o sea, vuelvo a repetir, de Pachita se encuentra el cuerpo, de Jacobo no sé, ni siquiera el cuerpo. Y era justamente lo que él decía, que cuando tú te conviertes en conciencia directamente, no dejas rastro alguno, porque te vas completo. Y esto es algo también de lo que hablan los antiguos yaquis. Ellos lo llamaban como la visión de la conciencia acrecentada. Es decir, que tenías que dejar ciertos parámetros que te han impuesto socialmente, antropológicamente, etc., etc., para que tu conciencia creciera. Y esa conciencia era como una capa de energía extra en tu huevito luminoso, y que cuando tú decidías, podías irte o dar ese salto de conciencia y literal no dejar rastro alguno al respecto. Poco tiempo después también la esposa de Jacobo desaparece igual, sin dejar rastro alguno. Y pues bueno, ¿ustedes qué piensan, dulces calabritas? ¿Les gustaría dar este salto? ¿Qué opinan? ¿Realmente estamos todos conectados y podemos lograr este tipo de milagros? Porque si esto es real, pues todos tenemos la misma capacidad, creo yo. Simplemente es
cuestionarnos, ver las cosas de una forma diferente, pues no sé, a lo mejor disciplina, a lo mejor pues muchas plantas. Ay. Pero bueno, dejen en comentarios ustedes qué opinan al respecto. La verdad, este tema me parece extremadamente interesante, me fascina el pensar que todo es energía y que podemos lograr hacer cosas inmensamente impresionantes con ella. Pues bueno, hasta aquí un episodio más de Debajo de las Sábanas. Yo soy Luzbel y que tengan unas dulces y terroríficas noches. Hasta la próxima.